Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel Salasalas. Para mi trabajo final elegí uno de los temas propuestos por el profesor de historia. El tema es Teología luterana y crítica a las riquezas, crítica a las indulgencias en las 95 tesis. La primera vez que leí este documento me di cuenta de que este no era solo un documento académico, era un ataque directo al modelo de negocios de la Iglesia de Roma usando la teología como arma crítica. Para mí, el valor de este trabajo reside en la forma en que nos obliga a reconocer que las doctrinas tienen consecuencias económicas y políticas inmediatas. Mi proceso de investigación consistió en desentrañar el texto fuente que tenemos, las disputaciones para determinar el valor de las indulgencias de Lutero. Tuve que concentrarme meticulosamente en las tesis que explícitamente hablan del dinero, la caridad, el lucro y el poder papal, para construir una línea argumental sólida. Eh, lo que se intentaba era lograr la claridad conceptual para demostrar que la crítica a las indulgencias era fundamentalmente una crítica al modelo económico extractivo de la Iglesia de Roma. Esta exposición representa una integración interdisciplinaria de nuestros cursos, utilizando conceptos de teología eh, para conceptualizar los hechos de la historia y justificar la crítica a las riquezas. Mi discurso se estructura en cinco partes principales, que vendría a ser la introducción, bueno, cuatro ejes temáticos y la conclusión final. Eh, para el desarrollo, mi primer eje es el desmantelamiento doctrinal del producto monetario. Para criticar la riqueza, Lutero primero tuvo que demostrar que el artículo que la iglesia vendía no tenía valor intrínseco. Él atacó la base teológica del sacramento de la penitencia. El modelo medieval había formalizado la penitencia en tres partes, que eran la contrición, confesión y satisfacción. La pena o reparación impuesta, que podía ser sustituida por una limosna, si no me equivoco era. La indulgencia prometía sustituir esta satisfacción e incluso remitir la culpa a cambio de un pago. Lutero refuta esto en las primeras tesis. La tesis uno es su declaración de guerra teológica. Nos dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, quiso que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. La consecuencia teológica es profunda. Al redefinir la penitencia como un estado de arrepentimiento interior que dura toda la vida, cualquier acto externo, especialmente un pago, se vuelve completamente irrelevante para la remisión del castigo divino. Si la penitencia es un proceso espiritual, es imposible venderla o cuantificarla en términos monetarios. Esta crítica a la venta de seguridad se intensifica en las tesis 20 y 32. Eh, por ejemplo, la tesis 21 critica a los predicadores que ofrecían la seguridad de la salvación por dinero. Lutero afirma que el Papa solo puede perdonar las penas que él mismo impuso, no las penas divinas. Por lo tanto, el vendedor, como Juan Tetzel, si no me equivoco, eh, estaba mintiendo sobre el valor real de lo que se estaba comprando. La tesis 32 lo sentencia con dureza diciendo que serán condenados para la eternidad junto con sus maestros quienes se creen seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. El principal hallazgo aquí es que la crítica a las riquezas de Lutero es impecablemente teológica. Si el producto no sirve, el dinero cobrado por él es un fraude. El sistema capitalizaba el miedo a la condenación, ofreciendo una falsa paz a cambio de dinero.
El segundo eje es la inversión ética, el deber de la caridad y la de ofensa a Dios. Una vez que Lutero desmantela la validez del producto, la crítica se vuelve más social y ética, compuesta al deber de la caridad, la verdadera obligación cristiana. Aquí vemos la aplicación de la ética teológica a la gestión de la riqueza personal. En el diálogo con las lecturas, la caridad es el amor activo al prójimo, y Lutero argumenta que el sistema de indulgencias desvía el dinero de este deber fundamental. En la tesis 43, que es un llamado a la acción prioritaria, nos dice, debe enseñarse a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si compra indulgencias. Esto establece una clara jerarquía moral del gasto. El escándalo moral se expone en la tesis 45, donde el acto de comprar una indulgencia se convierte en pecado si se hace a expensas de la caridad. Como nos dice él, el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en realidad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. Lutero invierte el flujo ético. La riqueza debe fluir de los creyentes a los necesitados como prueba de fe. Si se tiene que elegir entre el pobre que sufre en la calle o la riqueza de una basílica, la teología luterana obliga a elegir al pobre. Gastar en indulgencias es visto no solo como un error, sino como una traición al Evangelio y una ofensa directa a Dios por avaricia e indolencia hacia las personas pobres. El tercer eje viene siendo la denuncia de la opulencia eclesiástica y el lucro. Este es el eje de la crítica histórica y social, donde Lutero se hace eco de las quejas que circulaban entre la gente común sobre el uso obsceno de las riquezas eclesiásticas. Aquí Lutero utiliza las tesis para canalizar la indignación popular. La integración interdisciplinaria es vital. El contexto histórico nos recuerda que el dinero se destinaba a pagar deudas de Alberto de Brandeburgo, si no me equivoco, y a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Lutero pone en boca del laico preguntas irónicas y lógicas. La tesis en cuenta, con una hipérbole moral, dice que si el Papa conociera los abusos, preferiría que la basílica se redujera a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Pero es la tesis 86 la que contiene el cuestionamiento definitivo y la crítica más potente a la riqueza y el poder. Nos dice también, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es más hoy, perdón, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye con su propio dinero la Basílica de San Pedro, que es solo una, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Esta tesis no solo señala la riqueza del Papa, comparándola con la de gente muy rica de la época, sino que revela que la Iglesia ha adoptado el comportamiento de un poder secular y acumulador. El sistema de indulgencias para Lutero no es otra cosa que un mecanismo de extracción de impuestos religiosos destinado a financiar la opulencia y las ambiciones políticas. El sonido de la moneda en el cofre tan famoso por Tetzel no es redención, sino lucro y avaricia. Eso lo menciona en la tesis 28. Nuestro cuarto eje sería la sustitución de tesoros. Evangelio gratuito versus riqueza monetizada. El cierre de la crítica ocurre al sustituir el falso tesoro de la iglesia que se vendía por indulgencias por el verdadero tesoro de la fe luterana, el Evangelio. La justificación teológica para el sistema era que el Papa distribuía el tesoro de los méritos de Cristo y los santos, pero
Lutero refuta esto en las tesis 56 y 68, diciendo que este tesoro es desconocido y especulativo. La tesis 62 reescribe la doctrina de forma muy controversial, revolucionaria, podría verse. Nos dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Este es el principio de la sola escritura en acción. El tesoro genuino es gratuito y accesible a todos, eliminando la necesidad de pagar por él. Aquí vemos la conceptualización de la laboriosidad más importante. El valor no está en el dinero, sino en el mensaje divino que se acepta por fe. Finalmente, Lutero utiliza una potente metáfora de la red en la tesis 65 y 66 para contrarrestar los dos tesoros. El Evangelio era la red que antes pescaba a los ricos para que fueran humildes. Las indulgencias son la red que ahora pesca las riquezas de los hombres para llevarlas a la iglesia. La crítica a las riquezas se resume en esta inversión de roles, donde la institución, en lugar de ser un agente de la gracia que llama a la renuncia, se ha convertido en un agente de la acumulación que exige el pago. Finalmente, dentro de mi conclusión, eh, la investigación de las 95 tesis me permitió, pues, concluir que la teología luterana en su origen es inseparable de una profunda crítica a las riquezas. La venta de las indulgencias fue un vehículo perfecto para exponer el fracaso ético y doctrinal de la Iglesia en ese tiempo. Em, en términos de síntesis y hallazgos clave, la crítica se fundamentó en la doctrina de la penitencia interior y la gracia gratuita, que anulan la indulgencia monetaria. La laboriosidad del trabajo mostró que la crítica a las riquezas se articula sistemáticamente, es decir, es inaceptable porque desvía la caridad y financia la opulencia, todo bajo la falsa premisa de un producto teológicamente defectuoso. Además, el proyecto cumplió con la integración interdisciplinaria, combinando la teología de la modificación, perdón, la teología de la justificación, con el contexto histórico de la corrupción económica que se vivía en ese momento, que fue la causa inmediata de la división doctrinal. Honestamente, me hubiera gustado profundizar en cómo este pensamiento sentó las bases para una nueva ética económica en el norte de Europa, más allá de la mera condena a la opulencia. Mi aporte personal y opinión argumentada es que la lección más importante de la crítica luterana a las riquezas es su permanencia. La fe debe ser un acto liberador y gratuito, y cualquier institución o práctica que busque mercantilizar la salvación o priorizar el lucro sobre la necesidad humana está, como dijo Lutero, operando bajo la indignación de Dios. La teología debe siempre estar al servicio de la justicia, no del tesoro. Esa sería mi exposición. Muchas gracias.